Bueno, bienvenidos un día más a esta serie de entrevistas que estamos haciendo en Connected Mobility Hub. Para todos aquellos que no nos conozcan, si es la primera vez que veis estas entrevistas, nosotros somos un ecosistema de innovación en movilidad y transporte del sur de Europa y estamos enfocados principalmente a la transformación del sector de la movilidad. Actualmente reunimos a más de 130 startups asociadas, 225 corporaciones y organizaciones, así como principales ciudades de España también están asociadas a nosotros. Hoy tenemos para charlar un ratito con nosotros a Álvaro Urech. Álvaro es el director de innovación de Alstom Group. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Hemos traído a Álvaro aquí hoy para que nos cuente un poco cómo desde Alstom han afrontado pues, toda la situación actual y qué planes tienen de futuro y cuáles son sus previsiones hacia dónde va el futuro de la movilidad, ¿no? Entonces quería empezar preguntándote, Álvaro, un poco, pues bueno, con toda esta situación que hemos vivido, qué oportunidades a nivel de operaciones y qué ajustes habéis tenido que hacer desde el grupo para poder enfrentaros a lo que se nos ha venido un poco pues, sin avisar, ¿no? Bueno, a ver, nosotros Alstom, como más o menos entiendo que mucha gente conoce, nosotros estamos en la movilidad desde el punto de vista como fabricante de material rodante y otros aspectos, sistemas, mantenimiento y todo lo demás. Entonces, el sector de la movilidad obviamente se ha visto directamente impactado, pero a lo bestia, ¿no? Pero por otro lado, es un sector que se ha considerado servicio esencial porque la gente tenía que seguir moviendo, tenía que seguir haciendo sus actividades esenciales. Entonces, pues los operadores de transporte colectivo, que nosotros fundamentalmente estamos en transporte público, transporte colectivo, pues han tenido que lidiar con una situación y están teniendo que lidiar con una situación muy complicada. Y nosotros estamos ahí apoyándoles porque, como te decía, estamos también en la parte de operaciones, de mantenimiento y pues ha habido que darle la vuelta a algunas cosas, hacer mucho más énfasis en todo el tema de limpieza, en tema de higiene, pero como en todos los sitios, ¿no? O sea, yo creo que esto es una realidad que tenemos ahora, durará el tiempo que dure, pero es así y esta es la famosa nueva normalidad, que no es una frase que me guste demasiado, pero bueno, es, Pero es qué es la lo que que nos toca, ¿no? es la que todos entendemos. Entonces, en esta situación, como te digo, estamos con nuestros clientes, con los operadores, pero por otro lado, para nosotros es muy importante nuestros empleados y el bienestar de nuestros empleados. En España somos más de 2.000 personas distribuido entre diferentes actividades, pero somos 30 y tantos mil en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, la fábrica que tenemos, la planta de fabricación que tenemos en Santa Perpetua, cerca de Barcelona, pues tuvo que tener actividades durante el periodo que todo hubo que pararlo, pero con el acuerdo de los empleados, que la verdad es que ha habido, desde luego, mucho interés, mucho apoyo por todo el mundo para que esto funcione lo mejor posible, se ha ido ya remontando la actividad y los que podemos realizar el trabajo desde casa, Aquí pues, estamos. pues desde casa estamos. Afortunadamente, llevábamos ya un tiempo con una estrategia de digitalización en la empresa y ha sido relativamente fácil. De un día para otro hemos seguido trabajando desde casa sin prácticamente ningún Problema. problema de capacidad, de gestión, de acceso a documentación, comunicación. Eso sí, estamos todo el día con esto puesto en la cabeza, que yo creo que las orejas planas va a ser una de las, de, Y de los de las efectos salidas secundarios de que este, nos va a quedar. de este confinamiento, pero bueno, o sea, bien, aquí seguimos y empujando para que esto mejore lo más rápidamente posible. Ujú. Comentabas que, bueno, factores como la higiene y la seguridad es una garantía que tenéis que ofrecer tanto a clientes como ciudadanos como empleados.
¿Cómo sí. estáis garantizando esas nuevas necesidades? Me comentabas un poco eso, que desde el teletrabajo, pero también un poco más profundizando en la operativa, ¿cómo habéis garantizado que todo eso se lleve a cabo y cómo lo habéis introducido? ¿Cómo veis que eso va a ser un factor que vais a tener que introducir en el día a día? Sí, desde nuestras actividades, como te decía, pues fomentando el teletrabajo, la gente porque no todo se puede hacer, obviamente, desde casa, la gente que tiene que ir a las oficinas, laboratorios, talleres, la planta, pues con todas las medidas de seguridad, todo está muy bien organizado y todo está bien. Desde el punto de vista de nuestros productos y servicios, pues lo que estamos es dándole vueltas a cómo podemos mejorar la situación. O sea, es lo que te decía, esto lo tenemos que normalizar ahora Mm. mismo. Se hablaba de distancia social, separación, de limpieza, de acceso, de todo esto, y todo es meterlo dentro de la operación de la mejor manera posible. Por ejemplo, estamos haciendo bastante esfuerzo en proponer eh, maneras de que la operación, la gestión de la demanda, o sea, cómo los pasajeros acceden a los diferentes vehículos, estaciones, pues esté mejor gestionada, que seamos capaces de prever, por ejemplo, cuándo va a haber aglomeraciones. Ya estábamos trabajando en este tipo de cosas con nuestra plataforma Mastria de análisis y de orquestación multimodal, y somos capaces pues, como te decía, prever cuándo va a haber aglomeraciones, cuándo va a haber problemas, y eso es algo que ya se estaba utilizando y estamos utilizando con algunos clientes para horas puntas y tal, pero que directamente ahora las condiciones simplemente son diferentes, ¿no? Ahora pues no cabe todo el mundo que cabía antes. Entonces, al final tiene que estar todo más limpio. Estamos trabajando en diferentes coberturas para que sean antivirales, estamos trabajando en materiales, estamos trabajando en tema de aire acondicionado, recirculación, operaciones para que no haya que tocar cosas. O sea, todo eso estamos trabajando con nuestros clientes para que todo funcione mejor. Pero no nos tenemos que olvidar que al final el pasajero es el que utiliza Mm. estos vehículos, estas instalaciones, estas infraestructuras. Y esto no es una cosa de esta situación, ¿no? de la COVID, es una tendencia general. El pasajero cada vez es más exigente, el pasajero cada vez quiere que la experiencia de viaje sea mejor en todos los sentidos. Entonces, ahora lo que ha pasado es que a esta necesidad, a esta nueva manera de aproximarse del pasajero, ha aparecido la percepción de la higiene, que antes pues era una cosa que preocupaba más o menos, pero no era una de las prioritarias, y ahora ha pasado a ser una de las más prioritarias. Entonces, si alguien tiene que coger el metro o un tranvía y tiene una inseguridad, si somos capaces de que sepa que hay determinadas horas, determinados vehículos, determinadas rutas que puede él o ella ver si me conviene más, no me conviene más, voy a viajar mejor, voy a viajar más cómodo, más seguro, pues todo eso mejora toda esta experiencia de pasajero. ¿Qué se quedará después? Pues tenemos que verlo, pero muchas de estas herramientas, cuando ya el tema de la pandemia esté más controlado, seguirán apoyando a lo que es la experiencia del pasajero al utilizar el transporte colectivo. Sí, yo creo que, bueno, que todas esas herramientas, como dices, ya estaban en proceso y que a lo mejor lo que ha hecho toda esta situación es un poco acelerar la Sí, urgencia de sí, ponerlas en marcha, ¿no? O sea, sí, sí. em, Exactamente. mm, Bueno, o sea, los que estábamos ya trabajando en cosas parecidas, pues directamente hemos
dado la vuelta, pues estábamos trabajando en impresión 3D, por ejemplo, en Lo nuestra fábrica pausas. de Santa Perpetua y directamente pues nos pusimos a imprimir mascarillas para los hospitales, mascarillas, las cosas estas, así, no sé cómo se llaman, Sí, para, para curar. para los hospitales de la zona. O sea, ha sido reconvertir y darle una nueva aproximación a la manera de trabajar y muchas de estas cosas, como te digo, o sea, lo que hacemos con Mastria, pues lo vamos a seguir haciendo, pero ahora le hemos dado un pequeño giro para aprovechar las capacidades que tenemos para dar mejor servicio a los operadores y a los pasajeros, por supuesto. Ujú. Sí, total. Yo creo que en toda esta circunstancia que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, también ha habido mucha parte de innovación, ¿no? O sea, que ha habido mucha estructura empresarial que ha tenido que reestructurar o reenfocar, Sí, como dices, operaciones sin abandonar lo que es el core de lo que se está haciendo, pero sí que enfocarlo o acelerando procesos que estaban un poco ahí más parados para dar prioridad a lo que es urgente ahora o lo que está demandando el usuario, que al final es el que decide en todo esto, ¿no? sí, Como o sea, comentabas hay cosas, nosotros no estamos directamente implicados en eso, pero cosas como el ticketing electrónico, por ejemplo, eh, que era una cosa que estaba andando, ahora ya va a tener mucho más implantación, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que están para quedarse incluso cuando superemos todo esto. Sí, sí, también con este proceso acelerado que estamos, o sea, el usuario al final, que es uno de los frenos, el que se acostumbre a esa nueva forma de utilizar, pues eso, el ticketing electrónico, todas las herramientas nuevas, o sea, como que ahora ha tenido que hacerlo, entonces ya todo ese Sí, proceso de aprendizaje ya está hecho, entonces ya es simplemente mantenerlo en el tiempo, pero que ya hay mucho ganado en ese sentido. Sí, comentabas antes también, bueno, estamos todos un poco en la misma situación, que estamos todos trabajando en casa, pero sí que en ese sentido se prevé que en los meses que vengan la gente se irá poco a poco reincorporándose al trabajo, no sabe si ujú, de manera escalonada, habrá que ir viendo por regiones, por las empresas, las capacidades que tengan de poder seguir asumiendo el teletrabajo, etcétera. Cuando toda esta gente decida, bueno, volver al trabajo, hay algunos estudios, entre ellos uno que hemos hecho nosotros los pasados meses, donde se ve que hay una tendencia muy grande a que el usuario vuelva al coche privado por ese riesgo de infección o de aglomeraciones en transporte público. Y quería preguntaros un poco desde Alstom qué papel veis que debéis jugar en esta reincorporación al mercado laboral de sí, los usuarios. es lo que te decía. Creo que no tenemos que mezclar la situación más urgencia o de miedo que todos obviamente tenemos, ¿no? Que es que no es una cuestión, esto no es no es una broma, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces es lógico y normal que la gente pues sienta miedo y sienta reparo para hacer las cosas, pero es como decía antes, esto lo tenemos que ir normalizando porque es lo que nos toca, ¿no? No vamos a quedarnos todos en casa ya para siempre, porque esto no puede ser, ¿no? Entonces, la tendencia a volver a utilizar el coche privado es normal, o sea, te sientes al principio más seguro, pero no puede ser la respuesta. No puede ser porque eh, ya teníamos problemas antes, no caben todos los coches. O sea, no es solo que no quepan, sino que es que lo que generan mm, no lo podemos soportar. El mundo no aguanta más esta manera de hacerlo. Entonces, ahora que se vuelva a dar la vuelta a la tortilla a estas tendencias que poco a poco estábamos consiguiendo, pues es un problema. Yo entiendo que al principio puede haber una, un ascenso en el uso de vehículo privado, que de momento, en la mayoría de las circunstancias, son vehículos de combustión. O sea, no estamos hablando de vehículos eléctricos, el parque de vehículos eléctricos todavía es pequeño, aunque obviamente esto es otra de las cosas que probablemente sufra un empujón, ¿no? con esta situación, pero es que aunque fueran vehículos eléctricos, es que no caben. O sea, la situación es así. Además, hablaba el otro día con una persona y me decía que ahora que la gente también ha vivido lo que es
caminar y pasear por la calle sin coches o con pocos coches, esto también genera otra manera de ver nuestras ciudades. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en el medio plazo, por supuesto, en el largo plazo. El corto será lo que tenga que ser y habrá que hacer lo que haya que hacer, pero en el medio plazo nosotros estamos absolutamente convencidos que el transporte sostenible, que el transporte colectivo eléctrico es la solución. Hay que dar respuesta a estas nuevas realidades que tenemos ahora de distanciamiento, de capacidad, de aglomeración, con diferentes soluciones, como estas que estaba comentando, de gestionar la demanda, que la gente no vaya todo el mundo a la vez por el mismo sitio. Hay muchos, en el transporte colectivo, transporte público en una ciudad, las gráficas, vamos, son clarísimas, ¿no? Están las horas punta y luego las horas valle, que seamos capaces de repartirnos, que la gente, no todo el mundo irá a lo mejor a trabajar a la oficina los mismos días. Bueno, gestionar la demanda y que tiene que estar el transporte sostenible en el centro de qué es lo que va a pasar en el medio plazo. Políticamente, desde Europa, está claro que este es el mensaje que se está dando para la reconstrucción, la recuperación. Una de las áreas clarísimas que se está definiendo es esto, es que tenemos que seguir con la movilidad sostenible, que tiene muchas partes, obviamente, no es una cuestión solo de ferrocarril o de autobús, tiene muchas partes, pero que esa es la tendencia. Tenemos que darnos cuenta que el vehículo privado de combustión no es la solución, aunque puede ser la respuesta a corto plazo, pero ya se están viendo otra vez subidas en NOx, por ejemplo, en grandes ciudades cuando vamos pasando a fases de la desescalada. No podemos perder el terreno que estábamos Sí, que hemos recorriendo. ganado, ¿no? O sea, un poco eso, hemos visto durante estos meses de confinamiento una reducción global en la congestión del tráfico, en la contaminación del aire, en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el transporte. Y claro, comentábamos antes, como dices, ¿no? Que a corto plazo a lo mejor el vehículo privado es la solución, pero a largo plazo todo esto que estamos ganando ahora, que quizá haya sido la oportunidad que hemos esperado de poder acelerar ese proceso de ver cómo podemos reubicar una ciudad más habitable, tiene que quedarse, ¿no? O sea, tenemos que no se nos olvide que Claro, eso la hemos vivido. gente ha empezado a caminar más. Mm. La gente ha empezado a coger la bicicleta o el patinete o hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que antes a lo mejor no se lo planteaba o no podía. Nuestras ciudades pues están más limpias, el aire, el ruido, todo. Y yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar que es posible otra manera de hacerlo y que ese camino que estábamos empezando a recorrer es el camino adecuado. Habrá que adaptar lo que haya que adaptar con la realidad que nos toca, ¿no? Pero ese es el camino. O sea, el transporte como se estila ahora contamina mucho. O sea, en, en el tema de carbonización y todo esto, el transporte es un contribuyente muy importante y eso lo conocemos. Pero necesitamos movernos. Ahora mismo estamos que no nos movemos, entonces, claro, Hay hay menos, menos pero dióxido cuando de pensemos que hay carbono, que pero mover, tenemos que volver a seguir. Entonces, va a cambiar la manera de movernos, eso está claro, pero hay que convertir ese círculo vicioso de nos movemos, contaminamos, tal, a un círculo virtuoso, ¿no? Que nos movemos, pero nos movemos de otra manera y generamos una movilidad más sostenible con nuevos, o sea, por ejemplo, el tema del hidrógeno. El tema del hidrógeno creo que es otra de las cosas que va a empujar mucho. No sé si sabéis, ya está por Europa nuestro tren de hidrógeno y sustituyendo sobre todo aquellos
aquellos trenes diésel en zonas que no están electrificadas, pues en lugar de utilizar un tren diésel, utilizas un tren de hidrógeno, que es un combustible absolutamente limpio. Depende de dónde venga el hidrógeno también, ¿eh? O sea que todo hay que decirlo. Si el hidrógeno es lo que llaman hidrógeno verde, es decir, que viene de fuentes renovables, pues esto es limpio. Pilas de combustible para coches, el hidrógeno es otra de las cosas que ahora mismo están encima de la mesa en nuestra nueva realidad. Sí, sí, totalmente. Comentabas también que en cuanto a eso, los desplazamientos que estamos haciendo los usuarios dentro de las ciudades, ha ganado mucho peso lo que es caminar, coger la bicicleta, antes que no lo hacíamos tanto, un poco porque no era costumbre y también porque no había espacio, ¿no? O sea, no teníamos espacio como ciudadanos para poder hacer uso de otros vehículos menos contaminantes y más, bueno, más accesibles. El estudio que presentamos el pasado 21 de mayo sobre el futuro de la movilidad, en el que hacíamos una serie de encuestas, también volcó esa información por parte de los encuestados que parecían tener una fuerte predisposición a la micromovilidad en estos meses que están por venir, los que ya hemos vivido más los que están por venir, ¿no? O sea, cómo se van a desplazar. Y quería preguntaros desde Alstom, o sea, esa micromovilidad que parece que va a ser ahora la movilidad, la nueva normalidad de los usuarios a la hora de elegir un transporte, ¿cómo estáis adaptándose a esa nueva demanda del usuario que va a ir por ahí? Sí. Para nosotros la micromovilidad, llamémoslo así, no es nuestra competencia, es un complemento, es el complemento perfecto. Nosotros estamos convencidos que esta movilidad sostenible tiene que ser multimodal. Obviamente no vas a construir un metro desde la puerta de tu casa hasta la puerta de tu oficina para todo el mundo, es absolutamente absurdo, pero es que tampoco hace falta. Y en ciudades grandes tampoco parece que la solución sea recorrer 25 kilómetros en patinete de ida y 25 de vuelta, ¿no? Entonces, el transporte multimodal es lo que tiene más sentido. La capilaridad que te da la micromovilidad para la primera y para la última milla es evidente. Puedes llegar a ese nodo y a partir de ahí recorrer con un sistema mucho más eficiente, como puede ser un metro, que es lo más eficiente para trasladar personas, hasta otro punto y desde allí hacerlo. Luego hay diferentes modelos, obviamente, si son en alquiler, si son personales, si son, bueno, yo ahí no voy a entrar, pero nosotros lo que nos estamos planteando en nuestros vehículos, en la manera que nosotros estamos trabajando, es que esto tiene que estar integrado. Entonces estamos ya trabajando en que los vehículos tengan espacios específicos para pues meter, ya existen, ¿no? Pero que estén mejor pensados para que puedas tú meter tu bicicleta o tu patinete y no molestando al resto de los pasajeros, que puedas incluso a lo mejor recargar la bicicleta o el patinete mientras estás en el recorrido. O sea, que existan espacios y servicios específicos para todo esto. Pero también, y vuelvo un poco a lo mismo, esta idea de coordinación, esta idea de orquestación, porque lo que sí que hemos visto en los últimos años, sobre todo con el tema de los patinetes, es un descontrol que llegaba a ser peligroso en algunas situaciones, ¿no? Con peatones, patinetes tirados por la calle. Bueno, eso tampoco puede ser. Las ciudades y las autoridades de transporte lo que tienen también la oportunidad, y nosotros pues tenemos algunas posibilidades para ofrecer en este sentido, es que esto esté coordinado. Es que tú hagas un viaje y sepas que voy desde mi casa al metro o al autobús allí y allí cogeré otro y que yo voy a tener allí un patinete o una moto eléctrica o una bicicleta en la estación preparada, ¿no? Que esté coordinado, que se sepa dónde están los flujos, cuál es la densidad, cómo todo esto se mueve y que sea mucho más fluido, todo. Luego ya vendrán los temas de Mobility as a Service y todo esto que los que estamos en esto pues estamos empujando y
y trabajando. Pero el mensaje claro para mí es que la micromovilidad y el transporte colectivo son absolutamente complementarios y así debe ser. Sí, totalmente. Participáis desde ASTO también en el manifiesto de movilidad multimodal que comenzamos el pasado 4 de febrero, que no hemos podido continuar pues porque eran unas sesiones presenciales, pero que continuaremos. Y un poco quería preguntarte, pero lo has estado comentando ya ahora mismo, cómo de importante es trabajar la colaboración y las sinergias entre los diferentes operadores, ¿no? Y diferentes actores de la movilidad para Sí, encontrar soluciones a partir sí, de ahora. Y ya lo has siempre, comentado. siempre es importante. O sea, al final esto es una cosa de todos. No hay un actor que sea aquí el que decide y el que abarca todo. Hay muchos actores, hay muchos intereses, posibilidades, maneras de colaborar. Nosotros entramos en esta iniciativa que es muy interesante y está muy bien. Además, creo que la lanzasteis en el momento adecuado. No sé si teníais información privilegiada de que esto iba a pasar, pero no es broma, obviamente. Pero creo que para esta nueva realidad la colaboración es todavía más importante. Es una de las cosas positivas, porque, bueno, en lo negativo que está pasando, algunas cosas positivas desde luego hay, y es esta concienciación que tenemos todos que la colaboración es fundamental. Es fundamental entre los diferentes actores, entre lo público y lo privado, entre todo el mundo. Entonces, este tipo de foros que ya facilitan, ya venían facilitando, pero ahora también están ahí para poder ser más rápidos, ser más eficaces a la hora de poner las soluciones encima de la mesa, son muy importantes. Entonces, bueno, estamos muy contentos de estar en esta iniciativa que pensamos que puede ser muy útil y dar resultados muy buenos para nuestra ciudadanía, que al final es lo importante. Sí, que es el centro de todo, ¿no? Sí. Y ya para terminar, quería preguntarte, Álvaro, si tuvieras así una bola de ver el futuro, un poco cuál es la visión de Alstom y cuál es la visión que tienes personalmente de hacia dónde va la movilidad en estos meses o años que están por venir. Sí, a ver, lo de la bola de cristal, yo siempre lo digo, siempre lo digo mm, que no existe. De hecho, muchas veces me han preguntado esto y yo sacaba el ejemplo de los patinetes, ¿no? Decía, pues es que hace 5 años, ¿quién pensaba que iba a pasar todo esto? Pero es que el ejemplo que tenemos ahora, el ejemplo que estamos viviendo, es el mejor ejemplo que Sí. cualquiera podía haber imaginado, ¿no? Teníamos nuestros planes todos hacia dónde iba y de repente se nos cae todo el castillo de naipes por una situación como esta. Eso no quita que tengamos que tener un plan. Los planes lo que pasa es que hay que adaptarlos y tenemos que tener claro unas estrategias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Alstom, el mensaje es ese. Nosotros queremos ser una compañía líder dentro de lo que es la movilidad sostenible e inteligente, que pensamos que es la gran tendencia de la movilidad en el futuro. Digitalización, todas estas cosas que estamos hablando, pero por supuesto sostenibles. Tenemos un plan estratégico publicado en Alstom desde hace poco, desde hace menos de un año y bueno, tenemos unas claras líneas identificadas de servicio a nuestros clientes, de mejorar la entrega, porque es nuestro sector, era un sector que estaba creciendo, pensamos que va a seguir así, esto va a ser un bache para todo el mundo, ¿no? Pero pensamos que el sector, desde luego, tiene buen recorrido hacia futuro, se recuperará y estamos ahí. Entonces, proponiendo diferentes innovaciones en esta línea, inteligente, sostenible, siendo cada vez más inclusivo, que es un tema muy importante que no debemos olvidar en esta situación, que al final el transporte colectivo es un servicio público que es para todos, entonces todos tenemos que estar dentro de esto, siendo suficientemente ágiles para responder, siendo responsables. Bueno, eh, movilidad sostenible, movilidad inteligente, estar ahí respondiendo lo mejor que podamos a los pasajeros, a los operadores
y a las necesidades de movilidad de todo el mundo. Ujú. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Álvaro por Muy dedicarnos bien, este ratito. Ha sido muy interesante y nada, espero que nos podamos ver muy pronto. perfecto. Muy Y bien, muchas nada, gracias a vosotros, Beatriz, y que vaya todo bien para todo el mundo, que todo el mundo esté bien. Vamos a empezar a movernos poco a poco con prudencia, siendo razonables, siguiendo las recomendaciones que tenemos que seguir y así yo creo que todos pensamos que iremos saliendo de esto con bien y esperemos que para mejor. Seguro. Gracias Muchas Álvaro. gracias.